poder conocernos un poco mejor. Les cuento rápidamente, nosotros a través de Hotbox llevamos 12 años acompañando todo el proceso de nacimiento, crecimiento y transformación de empresas a base tecnológica. O sea, nosotros somos unos evangelizadores de todo este tema tecnológico que por fuerza del destino está pasando hoy en día. Hoy estamos aquí reunidas todas las personas que estamos, ya estamos casi 20 personas conectadas y lo que hemos hecho pues durante este periodo de tiempo de 12 años es acompañar el nacimiento, crecimiento y transformación de más de 315 empresas, muchas afortunadamente y gracias a Dios, la gran mayoría exitosas, empresas que hoy en día pues tienen muchos clientes, han marcado hitos en innovación. En este momento y en innovación basada en la tecnología. En este momento pues de coyuntura, pues tengo el enorme honor y placer de haber hecho una alianza que veníamos cocinando de tiempo atrás y que como el COVID aceleró todo, pues fue el momento de acelerarlo y definirlo con Escola Abogados. Hotbox y Escola Abogados se han aliado para brindar estos espacios bastante colaborativos, bastante de compartir, en donde hoy tenemos a uno de los socios principales, a Diego, a quien le doy la bienvenida, Diego Felipe Valdivieso, quien me permito presentar con base en su perfil de LinkedIn. Les voy a compartir el perfil de él ahora en el chat para que lo conozcan a través de la red de LinkedIn también y lo puedan contactar inclusive, además de que también lo podemos contactar ahora durante el proceso de esta charla que él nos va a compartir. Diego es abogado especializado en derecho laboral, ampliamente reconocido por su rol como asesor de empresas en derecho laboral, de seguridad social y migratorio. Ha sido destacado en diversas publicaciones y premios especializados como The Legal 500, Chamber and Partner, International Law Office en la categoría Client Choice Award, Corporate ENTL Lawyer Monthly y The Best Lawyer. Adicionalmente, Diego es profesor universitario en diferentes y en reconocidas facultades de Derecho del país, como las facultades de la Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad Sergio Arboleda, y conferencista habitual en temas asociados a sus áreas de experiencia y foros internacionales y nacionales. Es columnista permanente en ámbito jurídico, para los que lo quieran leer. Pues Diego, muy buenos días. Bienvenido a este webinar. Muchas gracias, René. Muchas gracias a Hotbox y a cada una de las personas que nos están acompañando. Ya sumamos 23 participantes y con toda seguridad tenemos un grupo que no solo nos desafiará, sino también nos aportará con parte de sus experiencias y la forma también como estos retos se vienen recorriendo en las distintas organizaciones. Así que muy complacido nuevamente de estar con ustedes. Ya esta es la segunda edición que hacemos de este encuentro. No se trata de repetir los contenidos del primero, sino de complementarlos. Desde luego, posiblemente algunas personas no nos acompañaron en esa primera oportunidad. Trataré de puntualizar algunos aspectos que sean relevantes, pero como conversábamos tal vez en algún momento, René, estas cosas van a una velocidad tal que lo que hablamos hace 15 días, pues necesariamente necesita en estos momentos unas puntualizaciones y énfasis adicionales que van a ser muy enriquecedoras. Así que nuevamente gracias a todos y gracias por la invitación. Perfecto, Diego. Unos tips metodológicos. A lo largo de la presentación de Diego, que está programada hasta las 11 de la mañana, o sea, tenemos más o menos 50 minutos de presentación, seguramente vamos a dejar algo de tiempo al final para responder preguntas, porque en la medida en que uno va escuchando a Diego,
se los digo con toda claridad, la verdad, la primera fue un éxito total y las calidades de Diego, no solamente como experto abogado, sino también como pedagogo, son espectaculares. Entonces, les doy esa noticia y al final espero que me den su feedback porque sé que va a ser así. Podemos escribir en la herramienta de chat, ¿cierto? En la herramienta de chat, ir poniendo las preguntas, las vamos poniendo allí y en la medida en que Diego vaya viendo el desarrollo del webinar, va respondiendo o las dejamos para el final para ya redondear temas que se vayan saliendo. Entonces las preguntas no las dejen perder, por favor. Dejen que pongámoslas ahí porque si las dejan allí para el final se les olvida, consígnenlas y con eso hacemos una dinámica mucho más productiva porque creo que es el momento de poder sacar el máximo provecho de tener a Diego de Escola Abogados. Para cerrar metodológicamente, al final vamos a tener la oportunidad de acceder a productos que Escola Abogados ha diseñado para este periodo de cambio, para esta nueva realidad, que es como lo están llamando, se está llamando por parte de muchos expertos. Estamos ante una nueva realidad y vamos a seguramente querer continuar en conversación con Diego, con su equipo de abogados, con su grupo de expertos que tiene no solamente en el tema laboral, sino también en el tema comercial y en otras áreas del derecho, en donde seguramente vamos a querer acceder a unos paquetes que han sido diseñados por ellos en alianza con Hotbox para dar un servicio mucho más amplio, mucho más completo para todos los empresarios, que es básicamente hacia donde está dirigido esta charla. Sin más preámbulo, Diego, adelante, por favor, compártenos tu pantalla y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Estamos en pantalla, ¿verdad, René? Con Sí, la señor, pantalla perfecto. compartida. Te veo Perfecto. perfectamente. Sí, señor. Vale, Sí, señor. gracias. Bien, vamos a hablar hoy sobre lo que hemos llamado las medidas laborales en tiempos del COVID-19, pero parte 2. ¿Y por qué hago referencia a la parte 2? Ya hace unas 2 semanas tuvimos la oportunidad de encontrarnos en un espacio similar en el que quisimos hacer especial énfasis a de qué manera nuestro ordenamiento jurídico, aquel que ya existía antes de que todo esto empezara a suceder, preveía o se anticipaba a cómo atender circunstancias apremiantes, imprevisibles, circunstancias complejas que distorsionaban la normalidad en términos de funcionamiento empresarial. Y en ese entonces les decíamos algo que era muy potente, y es que desde que nuestra ley laboral nació, ya había anticipado que circunstancias como estas en algún momento podrían llegar a ocurrir. Que no nos había tocado tal vez en los tiempos modernos, básicamente nos pone al escenario de normas que estaban, pero que no se habían vuelto prácticas o no se habían implementado. Así que en ese entonces hicimos mucho énfasis en qué hay y con lo que hay, cómo podemos reaccionar. Y hicimos un ejercicio bien interesante en el que advertíamos que esto se movía en 3 momentos. Y hoy en día puedo decir con absoluta convicción que así ha sido. Unos primeros momentos donde toda la preocupación es cómo atiendo las medidas de prevención que tenían un foco particular en términos de disminuir la densidad en los puestos de trabajo. Y algo que les dijimos mucho, ese momento nos va a acompañar más adelante, porque ahorita estamos hablando de cómo disminuyo la densidad en los puestos de trabajo con una visión muy coyuntural. Pero advertíamos que más adelante, porque esa visión muy coyuntural se va a volver muy estructural, en la medida en que no circunstancias como el COVID-19 únicamente, sino muchos otros procesos van a ir desafiando esa forma clásica de trabajo en que nos arraigamos al concepto de estar todos presentes en unos mismos lugares y
en unas mismas circunstancias en el que el trabajo se hace de una forma muy física. Entonces decíamos, hoy estamos hablando de la coyuntura, más adelante vamos a hablar de la estructura, en el cual no se trata de hagamos esto para volver, sino hagamos esto para avanzar y cambiar. Decíamos, hay otro momento, que es el momento de, bueno, van a haber unas medidas que van a impedir de manera temporal la ejecución del contrato de trabajo. Y en ese sentido, ¿de qué forma nuestra norma entiende que pudiésemos reaccionar frente a una imposibilidad temporal de ejecutar el contrato de trabajo? Ahí hablamos de licencias, de vacaciones, de suspensiones, de revisiones de contratos, toda una serie de cosas que ya estaban en la ley, que es algo sobre lo cual quiero hacer especial énfasis. Y después decíamos, vendrá el momento en el cual hablamos sobre, en algunos casos, ojalá la inmensa minoría, la necesidad de hacer cierres o desvinculaciones y de qué forma nuestro ordenamiento jurídico otorga herramientas para poder readaptar los tamaños organizacionales para ciertos momentos. Pues bien, el énfasis de ese entonces era lo que había. El énfasis de hoy es lo que el gobierno nacional ha estado expidiendo, ha estado produciendo para poder sumarle a lo que había algunos instrumentos o elementos adicionales. Porque eso que había tal vez no fue lo suficientemente completo para efectos de atender con mucho mayor ritmo las dificultades y desafíos que estamos teniendo. Y eso llevó a que el gobierno nacional declarara una emergencia. Para los que no son abogados, se los preciso muy fácilmente. Esa declaratoria de emergencia básicamente tiene un efecto jurídico potente, y es que le permite al presidente de la República atribuirse temporalmente la función de legislar, de expedir leyes. Por eso es que ustedes empiezan a ver cosas como decretos con alcance de ley. ¿Y por qué tiene que atribuírselo? Porque el presidente en esa aproximación como poder ejecutivo tiene una capacidad mucho más eficiente de producir normas que tener que incurrir a la dinámica clásica de debates, congreso, etc. Pues a hoy lo que vamos a hablar es cuáles fueron esas normas que se expidieron y que complementan el análisis que en su momento dimos. Con una ventaja para los que no nos acompañaron, que muchas de esas normas o de esas producciones de alguna manera replican o puntualizan aspectos sobre los cuales estaban previstos en la norma preexistente. El material que les vamos a compartir es mucho más largo de lo que vamos a hablar en esta hora. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de temas en este momento laborales. Sin embargo, este material tiene la generosidad de ir más allá y contemplar otras esferas del derecho que pueden ser tal vez valiosas para ustedes. Por eso hemos hecho un inventario bien interesante de cuáles han sido las distintas fuentes o normas que con ocasión de la crisis se han expedido por parte de las distintas autoridades protagónicas en esto. Así que me sentaré en hablar del Ministerio del Trabajo y Autoridad del Trabajo. Pero aquí van a haber temas de Ministerio de Hacienda, Crédito Público, SENA, DIAN, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y otros focos en caso que su necesidad lo llevase a tener que consultar estos otros elementos. Pero quiero hacer un comentario que me parece que es lo que le genera valor al material que vamos a compartirles. Y es que el gran esfuerzo que hemos hecho es poder categorizar las distintas producciones en las tipologías jurídicas que corresponden a ese acto o a esa norma. ¿Qué quiere decir eso? Uno escucha a las autoridades decir muchas cosas, pero todas se ejecutan o se dicen en lenguajes y familias jurídicas distintas. Hay cosas que la autoridad dice y que son órdenes. Hay cosas que la autoridad dice y que son consejos. Hay cosas y que la autoridad dice y que son como amenazas. Hay cosas y que la autoridad dice que pueden ser hasta chismes. Esto es una forma muy simple de decirles que no todo lo que escuchamos nosotros
en el entorno de un pronunciamiento de una autoridad administrativa corresponde a un mismo peso jurídico dentro del ordenamiento. Por eso lo que hicimos en este material es coger los distintos pronunciamientos y organizarlos en los 3 tipos de familia que ha sido utilizado por las autoridades, porque esto nos va a ayudar a entender a qué hay que hacerle caso como una orden, o qué es un consejo, qué es una opinión, o qué se constituye en una simple manifestación de la autoridad que no me resulta Ya pude, vinculante. Marisa. Uy. Esto es muy importante porque parte de las circunstancias que nosotros hemos visto es que nosotros los empresarios hemos caído en la confusión de no entender cuál es la naturaleza del mensaje que se está dando. Y entonces nos asustamos, corremos, nos preocupamos, pisamos cáscaras que no debemos pisar. Les voy a dar un ejemplo anticipándome un poco a lo que vamos a ver con cuidado. Pero recuerdo mucho una circular que sacó el Ministerio del Trabajo, donde decía, no pueden haber licencias no remuneradas. Si nosotros no entendemos cuál es el alcance de lo que quiere decir una circular, estamos entendiendo que se nos está ordenando a los particulares que no hayan licencias no remuneradas. Y eso es equivocado. Si nosotros entendemos qué es una circular, vamos a entender que el ministerio lo que nos está diciendo es, en mi opinión, traten de explorar otras alternativas distintas a las licencias no remuneradas. Pero no les puedo decir que no se pueden hacer porque es una alternativa que la ley permite. Solo que desde mi aproximación como política pública, quisiera aconsejarles o sugerirles otras opciones. El viernes pasado salió otra circular del ministerio y yo veo todavía mucho, y con nuestros clientes en particular, cómo sale una circular y empiezan los nerviosismos, y es que el ministerio dijo que no tal cosa, y siempre les decimos, ojo, hay que entender a qué familia jurídica pertenece el pronunciamiento que está produciendo la autoridad. Así que la charla de hoy es un poco técnica, pero con un lenguaje que les va a facilitar su entendimiento. Porque lo que quiero o lo que queremos aportarles es que ustedes conozcan qué es todo lo que ha dicho el gobierno en materia del trabajo, pero ubicándolo en las familias que corresponden, para que ustedes puedan con absoluta solvencia entender qué hay que escuchar y materializar y qué son simplemente opiniones que el gobierno pueda estar emitiendo. Particularmente hay 3 tipos de instrumentos que se han expedido. Uno que se llaman circulares, otros que se llaman resoluciones, otros que se llaman decretos. La circular, en estricto sentido, se trata de una comunicación emitida por una autoridad superior hacia una inferior sobre un determinado tema o propósito. En otras palabras, la circular lo que instruye es una guía de acción que el superior le informa a sus inferiores. Nosotros vemos 2 tipos de circulares. Están las circulares que son internas y las circulares que son externas. La circular interna es una circular en la cual quien la suscribe le está hablando es a los funcionarios de esa entidad. Entonces, si nosotros vemos circular interna del Ministerio del Trabajo, a quien le está hablando no es a nosotros, sino le está hablando es a los funcionarios del Ministerio del Trabajo. Claro, que nos las dan a conocer porque de alguna manera nos puede anticipar, chismosear, dar información de cuál es el direccionamiento que el ministerio le está dando a sus autoridades internas. Cuando se trata de una circular externa, ahí sí nos están hablando a nosotros, pero lo que nos están contando es una información de conocimiento general. Es decir, el Ministerio del Trabajo nos está diciendo, les comparto esta información y les comparto lo que yo entiendo de la información. Pero hay algo que es importante.
Las circulares externas no crean leyes. Las circulares externas no cambian leyes. Y si se quiere decir, las circulares externas no son vinculantes a los particulares. Son una información, se expiden con un criterio informativo, pero no con un criterio de direccionamiento o de instrucción. La que genera instrucción es la circular interna, pero la circular externa es meramente informativa. En ese sentido, cuando veamos la expresión circular, porfa entendamos que nos están dando una información en el entendimiento que tiene el ministerio cuando se trata de circular externa. Y cuando es interna, porfa entendamos que no nos están hablando a nosotros. Y no creemos derecho del contenido de la circular. Eso dejémoselo a quienes tienen el afán de crear noticias con eso. Pero no a nosotros los empresarios, que tenemos que, con mucha racionalidad y solvencia y tranquilidad, actuar dentro de procesos que nos están demandando una serie de exigencias y criterios donde lo más desafiado es nuestro criterio de liderazgo empresarial. Entonces, hay que hacer la pedagogía de señores empresarios, no salga una circular y se enloquezcan con lo que salió en la circular, porque es que la circular no está creando derecho, la circular no es una norma, es una información que nos están compartiendo. Y les tengo una noticia, una información que comete muchos errores. Mire, yo hace poco tuve la intención, pero finalmente me arrepentí de hacerlo, de coger una serie de manifestaciones que han hecho las autoridades en directo, en el que les preguntan cosas jurídicas y poder poner en evidencia cómo muchas manifestaciones son imprecisas jurídicamente. Pero después entendí que es que esas manifestaciones tienen un fin político, no un fin jurídico, porque es que para crear norma hay que sacar una ley o que hay que sacar un decreto. Entonces yo no saco nada diciendo es que esta circular se equivoca en esto, porque esa circular no tiene la intención de crear una regla, tiene la intención de manifestarnos un mensaje político. Así que claro, cuando el ministerio dice yo no he autorizado despidos, pues lo que está diciendo es yo no quisiera que haya despidos, pero no quiere decir que no puedan haber despidos. Ese es parte de la precisión que quiero que ganemos hoy. Y esta es la primera, circulares. Y le hago énfasis a la circular porque es de la que más se ha producido cosas, es de las que más se han generado. Están las resoluciones. Las resoluciones tienen una característica particular. Y es que en la resolución, ahí sí hay un instrumento, ahí sí hay una regla, pero una regla que está relacionada con la forma como se instrumentaliza el ejercicio de un servicio público. Me explico. Al Ministerio del Trabajo, por competencia, le corresponden unos servicios públicos, como sería el de inspección y vigilancia. Entonces, si el Ministerio del Trabajo quiere decir cómo va a ejercer esa inspección y vigilancia, pues tiene que sacar unas reglas. Esas reglas de cómo instrumentaliza su actuar, cómo instrumentaliza su ejercicio de la función que le corresponde, se hace a través de resoluciones. Lo particular de las resoluciones es que por regla general no generan derechos subjetivos, sino adjetivos. ¿Qué es eso? Normalmente son reglas de procedimiento, son reglas de entendimiento con la autoridad. ¿Que aquí se han expedido algunas? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente el cambio que estamos viviendo también afecta la forma como se adelantan los procedimientos ante la autoridad. Y ahí también al ministerio le tocó reinventarse y repensarse. Entonces ha tenido que ir expidiendo algunas resoluciones. Y viene tal vez lo más potente de todo, que son los decretos. ¿Por qué lo más potente de todo, que son los decretos? Porque los decretos son normas con alcance de ley. Aquí sí estamos hablando de ley. Y más aún cuando se expiden en el alcance de una emergencia, en que, como les expliqué, el gobierno nacional se atribuye temporalmente el ejercicio de la función legislativa. Hecho esto, énfasis, les voy a contar rápidamente cuáles han sido lo que ha producido el Ministerio del Trabajo.
Y arranco con las circulares y quiero llamarles poderosamente la atención con las fechas de las circulares, porque eso también nos ayuda a entender cosas. Una primera circular fue la circular 017 del 28 de febrero del 2020, momento en que ni siquiera se había declarado todavía la emergencia económica, social y sanitaria del país. ¿Por qué? Porque esa emergencia se declaró el 17 de marzo del 2020. Cuando el Ministerio del Trabajo emite la circular del 17 del 28 de febrero, básicamente nos estaba anunciando que se estaba identificando un proceso complejo desde un punto de vista de salubridad más a nivel mundial y que el país debería empezar a prepararse para ello. Y entonces, todas esas circulares en un primer momento eran el mensaje de prepárense, prepárense, adáptense, por favor, estudien el tema, pidan asesoría del tema, porque palabras más, palabras menos, nos viene un virus y vamos a tener muy poquito tiempo para saber cómo vamos a responder a esto. Entonces, el mensaje de estas circulares previas a la declaratoria de la emergencia era un mensaje de decir, el ministerio le quiere decir a todos, a sus autoridades internas y a los externos, que hay una información muy importante a considerar y es que nos viene un virus. Y nos viene un virus con un patrón de comportamiento muy complejo que nos hace un llamado a que nos preparemos. Entonces, ustedes recordarán, estas circulares iniciales tenían un lenguaje hasta muy simple, porque entre otras cosas, también el propio ministerio estaba hasta ahora interiorizando y familiarizándose con esto. Entonces era el mensaje simple de tengan líquidos para desinfectarse las manos, que hayan lavamanos, que por favor hayan distancias, que era un lenguaje simple dentro de las imprecisiones también de algo que también era novedoso para la propia autoridad. Pero en esos primeros momentos, la característica de estas circulares era ella. Era la de, ojo, nos viene algo, prepárense. Hay que disminuir el nivel de reuniones, hay que evitar ir a lugares con aglomeraciones, hay que adaptar horarios flexibles, hay que adoptar teletrabajo, hay que incorporar elementos de bioseguridad y de higiene. Era un tema de adáptense, anticípense, prepárense y estudien sobre el asunto. Y miren que aquí también aprovecho para decirles algo muy importante. Nosotros, por razones fundamentalmente económicas, nos vamos a ver en la inmensa necesidad de tener que convivir con el virus. El escenario ideal es un escenario de no tener que convivir con el mismo, de esperar que el mismo desapareciera o que la cura se encontrara o que la vacuna se encontrara para volver a un terreno de supuesta normalidad. Pero eso no va a pasar porque no está en manos de nosotros, ni siquiera a nivel de Colombia, encontrar la cura ni la vacuna. Pero sí está el impacto que empezamos a vivir como economía. Y eso nos obliga a asumir que ya lo que nos vienen diciendo, y lo que nos vienen diciendo es, empresas van a ir volviendo poco a poco al trabajo. En otras palabras, van a ir a exponerse a convivir con el virus. Pero ese mensaje no es el mensaje, no debemos asumir el mensaje con la pasividad de es que quieren mandarnos a exponernos a enfermarnos. No, lo tenemos que asumir con la actividad de que nos están advirtiendo que vamos a ir poco a poco ganando normalidad económica sin haber resuelto el problema del virus. Y en ese sentido, el gran llamado es, y usted empresa, anticípese a eso. Anticipe hacia eso porque va a tener que hacer toda una serie de readaptaciones, toda una serie de cambios para efectos de incorporar medidas de seguridad que ayuden a las dinámicas de evitar el contagio. Entonces, si nosotros somos atentos a esto, sabemos que nos están diciendo, empresa, si usted estaba acostumbrada a funcionar en un horario de 8 horas con 100 personas, por favor mire si ahora va a poder funcionar en 3 turnos de 8 horas con 33 personas cada uno. Porfa, llamado, atento a eso, porque si no empezamos a cuestionarnos desde ya, cuando vayamos a salir
y veamos todos los protocolos que vamos a tener que implementar, lo que nos vamos a encontrar es que la cuarentena se nos va a extender por cuenta de no estar en capacidad de implementar los protocolos. Y entonces sí, hay protocolos, pero yo todavía no puedo salir porque no tengo mis procedimientos para ello. Entonces, un poco también el llamado a que aprendamos a leer los momentos, y el momento que en este momento estamos viviendo es un momento de prepararnos hacia la reactivación poco a poco del ingreso en la circunstancia laboral. Y ese prepararnos no es simplemente esperar a que nos digan que ya podemos salir, porque bajo ninguna circunstancia nos van a decir que podemos salir en las mismas condiciones de antes. Nos van a decir que podemos salir con unos estrictos protocolos, de los cuales ya se viene conociendo información por vía de circulares precisamente en el que ya nos han venido diciendo, ojo, información general, vayan conociendo, ustedes tienen la obligación de ello. Porque en la medida que nos anticipemos a ello, vamos a poder acortar el proceso o el tiempo entre la fecha en que se habilita el proceso de reactivación y el momento en que nosotros efectivamente vamos a poderlo hacer. Ahorita que a partir de la próxima semana se reactivan sectores industriales como el manufacturero y se reactivan sectores como el de la construcción, y lo digo por conocimiento propio en algunas empresas que asesoramos de ese sector. Cuando se empezó a conocer esto hace 2 semanas, decíamos, hay que ir adaptando protocolos y procedimientos. Finalmente, poco a poco ya se va conociendo la información y en este momento me atrevo a decirles que no ni siquiera el 50% de las empresas que están en estos sectores están preparadas para arrancar el 27. Entonces, lo que va a pasar es que no van a poder arrancar o van a tenerlo que hacer con un acto profundísimo de irresponsabilidad que efectivamente no lo permite la norma. Y entonces, al final, esas empresas que no se prepararon, lo que van a tener es una prolongación de su cuarentena por falta de la implementación de estos protocolos. Entonces, así como en su momento las circulares nos estaban diciendo, viene algo, que fue lo que nos decían estas primeras circulares, nos va a llegar un virus, por favor preparémonos, por favor adaptémonos. Después nos llegó y nos dijo, ¿qué vamos a hacer que nos llegó? Ya están otras circulares diciéndonos, oiga, el virus no se ha ido, pero viene algo, y ese algo es la reactivación un poco de las operaciones empresariales, porque no somos capaces de sostener como país, porque al final ya se empiezan a presentar problemas de orden público. El país está queriendo evitar tener que incurrir en circunstancias de militarización y se empiezan a presentar problemas de orden público porque al final si a la gente le escogen entre no tener con qué comer y salir a infectarse con un virus que tiene el 6% de tasa de mortalidad, pues ¿qué creen que va a escoger las personas? Entonces ya eso empieza a ser conciencia política y nos empiezan a decir, aquí no hay forma de contener a la gente guardada mucho más tiempo porque empezamos a tener problemáticas sociales que van a tener una tasa de mortalidad mucho más alta que la tasa del propio virus. Entonces lo que necesitamos es evolucionar a un proceso donde convivamos con esas dinámicas. No lo está resistiendo países como Estados Unidos, que está presionándose también en esto, mucho más desafiante para países como Colombia, que afrontamos estos desafíos con problemáticas presupuestales importantes. Entonces, estas primeras circulares tenían ese mensaje. Pero después empezaron a aparecer las circulares ya después del 17 de marzo. Ya las circulares del 17 de marzo, observen ustedes que son circulares que coinciden con la fecha de la declaratoria del estado de emergencia. Entonces, ya en estas circulares lo que nos estaban diciendo es, oiga, esto no vino, esto llegó, esto no va a venir, esto ya llegó. Y entonces, ¿qué debemos hacer sabiendo que esto ya llegó? Entonces, las primeras circulares que se expidieron fue, por favor, ya lo que les veníamos diciendo, que debían que ser acciones como para prepararnos, ya no son acciones para prepararnos, toca ejecutarlas, que fueron las acciones de trabajo en casa, teletrabajo, que sean vacaciones anuales, permisos remunerados, salarios, licencias compensando tiempo, que todo era ese foco de disminuyan la densidad en los sitios de trabajo. Todavía no nos estaban hablando de cuarentenas o de aislamiento, porque era el tema de ya nos llegó, ya eso que les dije que fueran preparando, toca implementarlo.
Por eso cuando una compañía le llegó el 17 de marzo la idea de teletrabajo y empezó a preguntarse, ¿y esto qué es? Pues perdió desde el 28 de febrero que salió la primera circular hasta el 17, perdió 20 días en haberse hecho esa pregunta antes. Y es un poco también el llamado que estamos haciendo ahorita. Ahorita que les estoy hablando de protocolos para reactivar la operación, de bioseguridad, no perdamos el tiempo de que solo nos empecemos a preguntar esto cuando se activen las posibilidades de volver a retomar alguna normalidad laboral. Entonces, ya en este momento la circular ya no era nos viene, sino llegó, y entonces eso que les dije que había que hacer, hay que hacerlo. Pero además, ojo con esto que es importante también. En una circular externa del 22 de marzo, circular externa del 22 del 19 de marzo, el Ministerio del Trabajo llegó y dijo, oiga, en tan solo 2 días que llevamos de la declaratoria de la emergencia, lo que he visto es un pánico en el que las empresas lo que están hablando es de terminar, suspender, sacar gente, etc. Y circular, externa, información, mensaje político, no orden. Yo les quiero hacer un llamado a las empresas a que traten de proteger al trabajo. Que dentro de sus planes de acción, uno de los últimos escenarios sea desproteger el trabajo. En otras palabras, les quiero hacer un llamado a la empresa que primero piensen, este año no tuve utilidades antes de tener que eliminar trabajo. Pero no que me lo inviertan, no que tengo que eliminar trabajos para tener utilidades. Era un poco el mensaje político que ahí nos estaban haciendo. Y en ese mensaje político, el ministerio aprovechó para decir algo. Y de entrada quiero decirles que yo, ministerio, no he autorizado despidos ni he autorizado suspensiones de contratos. Hay primer momento en el cual se demanda de nuestra agudeza en la lectura. Porque cualquier lector incauto, cualquier periodista con el afán de generar una noticia, lo que sale, como muchos salieron a decirlo, es el ministerio dijo que no estaban permitidos despidos o suspensiones. Y eso no lo pudo decir el ministerio, primero no lo dijo, y segundo no lo puede decir porque la circular no puede ir en contra de una ley que sí permite despidos y que sí permite suspensiones. Lo que pasa es que hay distintas categorías de despidos, hay distintas categorías de suspensiones y hay una de esas categorías a las que hay que tocarle la puerta al ministerio y pedirle permiso. ¿Cuál es esa categoría de despido? Cuando voy a hacer despidos masivos. ¿Y qué es un despido masivo? Carta de despido unilateral y sin justa causa a un volumen de personas que afecte un determinado porcentaje. Pero si se trata de una renuncia, si se trata de una terminación por término fijo, de una obra labor, de un mutuo acuerdo, ahí no hay despido. Y en esos no hay que pedirle permiso al ministerio, no hay que tocarle la puerta al ministerio. Así que cuando el ministerio aquí dijo, yo no he autorizado despidos, pues muy sagazmente o tal vez intencionalmente, lo que quiso decirnos fue, yo no he autorizado despidos colectivos. Pues claro, entre otras cosas, eso tiene un procedimiento que hay que seguir que en 2 días no se iba a agotar. Pero lo que nos estaba diciendo era eso, no que no pudieran haber terminaciones de contratos. Es importante que sepamos que dentro del menú de terminaciones del contrato hay una a la que hay que tocarle la puerta al ministerio, que se llaman los despidos colectivos, dependiendo del tamaño de la compañía, un porcentaje. Una empresa que tiene de 10 a 50 trabajadores, ese afecta un 30%. Si tiene de 50 a 100, un 20%. Y así va variando el porcentaje. Si voy a afectar eso, despido, pago indemnización, carta, tengo que ir a tocarle la puerta al ministerio. Y ahí era donde el ministerio dijo, yo no estoy autorizando eso. Pero si fuera otro, mutuos acuerdos, planes de retiro, renuncias, no renovaciones de contratos, obras o labores, justas causas, determinación, no hay que tocarle puerta al ministerio porque la propia ley lo establece. Lo mismo con las suspensiones. Las suspensiones, hay muchos tipos de suspensiones. La que más venimos recomendando es la licencia, que es la acordada con la gente, un mutuo acuerdo. En esa no hay que tocarle la puerta al ministerio. Hay otra que se llama por fuerza mayor o caso fortuito, muy discutible, pero tampoco hay que tocarle la puerta al ministerio.
En la que hay que tocarle la puerta al ministerio es aquella en la que yo le digo al ministerio, por razones técnicas, económicas o operativas, voy a cerrar mi establecimiento hasta por 120 días. ¿Me lo autoriza? Entonces, cuando en esta circular el ministerio dijo, yo no he autorizado despidos ni suspensiones, estaba haciendo referencia a aquellas en las que el ministerio le toca la puerta, no en las demás. Entonces, aquí es donde, y creo que es parte del objetivo de hoy, es que ganemos agudeza en nuestra lectura. Porque si no tenemos estos conocimientos es cuando nos produce pánico. Preciso, acababa de no renovar un contrato a término fijo, el ministerio dijo que no se podía, ahora qué voy a hacer con esta persona a la que no le renové el contrato, pánico por no tener conocimiento normativo. Preciso, acababa de suscribir una licencia de suspensión del contrato, ahora qué voy a hacer si el ministerio dijo que no se podía, pánico por desconocimiento normativo. Y tengan una tranquilidad, esto lo sabe el ministerio. Y tal lo sabe, ellos conocen la norma, tal lo saben que por eso, por ejemplo, abajo en esa misma circular dijo, y les aclaro que en el tema de suspensión por fuerza mayor o caso fortuito, yo no soy, es un juez el que tiene que resolver eso. Pero evidentemente utilizan un lenguaje que busca un efecto político y persuasivo, pero no jurídico. ¿Y cuál fue el lenguaje? Entonces muchos lectores incautos creyeron que tocaba irle a decir a un juez que me autorizara si había una fuerza mayor o caso fortuito. No. Lo que estaba diciendo el ministerio era, a un juez le tocará resolver el conflicto que ahí se presente para saber si efectivamente hubo fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, agudeza en la lectura implica no solo tener claro cuál es el alcance del instrumento, que en este caso es una circular externa, una información general que querían darnos, sino adicionalmente tener conocimiento de la norma, para saber cuál es la interpretación o lectura a la que hay que darle a eso. Porque si se dan cuenta, son circulares de 2 paginitas en las que nos están contando una infinidad de cosas que tienen mucha más profundidad. Entonces, esta es la primera circular a la que quiero hacerle especial énfasis. Después vino otra circular interna, que fue la 024, que básicamente el ministerio estaba dando unas instrucciones a sus autoridades internamente para efectos de los procedimientos para garantizar los pagos de los subsidios a los adultos mayores. Eso más dentro de los programas de acompañamiento social y no propiamente en temas directamente hacia la gestión empresarial. Aparecieron otras circulares que insistían en el tema de, ojo, hay que mejor trabajo entre ARL y empleadores en todo lo que tiene que ver con prepararnos para la prevención, para lo que viene en momentos de reactivación empresarial. Y dentro de esas circulares apareció otra, que fue la circular 027 del 29 de marzo, otra que copó muchos titulares de prensa. Porque otra vez, en una hojita, el Ministerio de Trabajo, haciendo un uso de palabras, dijo que el ministerio decía que estaban prohibidas las licencias no remuneradas. Otra vez, lectores agudos. Primero, el que prohíbe algo o no lo prohíbe no es el ministerio, es la ley. Y la ley permite las licencias no remuneradas. Y eso lo sabe el ministerio. Lo que pasa es que quisieron políticamente, dentro de otro mensaje distinto, cifrar uno diferente. Me refiero. El ministerio lo que quiso fue sacar una circular para decir, están prohibidas las licencias que se obliguen a la gente a tomarlas. Y no sé si para ustedes sea obvio, pero es obvio que está prohibido obligar a alguien a firmar algo. No solo en una licencia, sino en cualquier sentido. Cualquier acto jurídico requiere, que implique a las partes, requiere una voluntariedad. Requiere que el consentimiento sea espontáneo, voluntario, libre de vicios. Y uno de los vicios es la fuerza. Si alguien firma algo a la fuerza, eso no es válido. Entonces, el ministerio no tenía que salir a decir eso. Eso ya se sabe. Pero ¿por qué creen que sacó una circular diciendo están prohibidas las licencias obligadas? Para que esa circular produjera el efecto que produjo. Y es que la gente se confundió, la gente se resbaló y salió a decir, el ministerio dijo que no eran posibles las licencias. No es cierto. Nunca lo dijo el ministerio. En el momento de ese contexto, el ministerio estaba queriendo mandar el mensaje político, por favor, que la última opción sea quitarle el sueldo a la gente, terminar los contratos de trabajo, exploren otras optimizaciones previamente. Y en ese afán de mandarnos ese mensaje político,
iba produciendo circulares que en estricto sentido generaban confusión. A los lectores agudos podían simplemente coger la circular y ni leerla. O los lectores agudos podrían decir, la leo, pero con el cuidado de entender que aquí me están mandando un mensaje, pero no me están generando una obligación o condicionando el ejercicio de un derecho. De hecho, miren lo intencional de cosas. Ese mismo 27 29 de marzo, el Ministerio del Trabajo sacó una resolución. Perdón. El día 19 de marzo. Miren ustedes que el día de la circular externa que nos hablaba de las no suspensiones y de las no terminaciones de contratos, de no despidos, ese mismo día el ministerio sacó una resolución. Recuerden ustedes, resolución es cómo se hacen los procedimientos internamente. Y fue la resolución 803 del 19 de marzo del 2020, donde el ministerio dijo que por poder preferente, cualquier solicitud de despido colectivo o de suspensión tenía que adelantarse a través de una autoridad específica. Ahí sí muchos terminaron de súper confundirse, porque dijeron, hay una circular que dice yo no he autorizado despidos ni suspensiones. Y ese mismo día sale una resolución que dice que por poder preferente eso tiene que hacerlo una autoridad específica. Pues muchos lectores que no conocen esta naturaleza de las normas dijeron, el ministerio ya por poder preferente, que no tenían ni idea qué era, dijo que no se autorizaba ningún despido ni ninguna suspensión. Todo lo contrario, lo que el ministerio estaba diciendo, y para que conozcan ese alcance, cuando yo presento una solicitud para despidos colectivos o suspensiones, eso se tramita ante las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Poder preferente es que el ministerio dijo, señores direcciones territoriales, eso no lo resuelve usted, yo me lo traigo y todo lo voy a resolver desde una oficina central para tener una unidad de criterio. Entonces, poder preferente no era que por poder se prohibió, no, poder preferente era la noticia que le daban a los directores territoriales para decirles, ustedes no pueden tramitar estas solicitudes, pero no tramitarlas no quería decir que no se podían hacer, sino tienen que enviarlas a una autoridad que yo encomendé para que todas sean resueltas con un mismo criterio. Entonces, miren las confusiones que generaron, porque una circular que dice yo no he autorizado despidos, yo no he autorizado suspensiones, que ya sabemos que es de un tipo específico, se acompañó con una resolución que dijo, por poder preferente le digo a los directores que ustedes no las pueden tramitar. Entonces ya la gente de una vez dijo, quiere decir que no las van a autorizar. No, les digo que ustedes no las pueden tramitar porque por poder preferente las tiene que tramitar otra autoridad que yo designé para que haya un único criterio. Entonces, así fueron un poco el flujo de las circulares. Más recientemente tuvimos la circular del 17 de abril, donde el ministerio insiste en que esto se está extendiendo, en que por favor traten de explorar alternativas de licencias, de modificaciones, de suspensiones de beneficios, de modificar convenciones, de incluso hacer licencias compensando en tiempo. Pero les quiero insistir, son llamados que hace el ministerio de, les sugiero que se vayan por este lado. Ustedes no pueden pretender que el ministerio saque una circular diciendo, y les sugiero que terminen los contratos de trabajo. Eso políticamente es incorrecto. O les sugiero que no le paguen a la gente. Políticamente es incorrecto. El ministerio sugiere lo que políticamente considera acorde a su visión, pero esas sugerencias no inaplican todas las alternativas legales, dentro de las cuales existen, entre otros escenarios, terrenos de terminaciones de contratos y terrenos de suspensiones de contratos. Yo quiero decirles que en este momento, obviamente guardándome reserva de nombre, en este momento, en paralelo a esta charla, estamos ejecutando un plan de retiro de cerca de 80 colaboradores porque la compañía definitivamente definió que su forma de resistir este proceso era reducirse a su mínima expresión para poderse mantener viva y que en 3 o 4 meses pueda recuperar el terreno y tal vez vuelva a vincular a esas mismas 80 personas que se están desvinculando en este momento. Pero en su visión entendió que si no lo hacía, en 4 meses no iba a tener organización para poder recuperar esos cargos de trabajo porque sencillamente iba a estar
eliminada. Y eso no implica tocarle la puerta al ministerio, porque estamos sentados con la gente, planteándole unos acuerdos de retiro, ofreciéndole unas condiciones incluso mejores que la ley, pagando unos porcentajes superiores a la indemnización, acompañándolos con un proceso de transición, manteniéndoles unos instrumentos de capacitación y entrenamiento y generándoles la expectativa que la apuesta es nos reducimos 4 meses, que esperamos que ya para el último tercio del año podamos reactivar un poco operación. Y si ustedes están disponibles, sepan que vamos a tratar de vincularlos. Pero en esta visión la compañía dijo, si no lo hago, vivo un mes más y la compañía no resiste y no va a haber compañía por recuperar en unos meses. Claro, ahí ya habíamos agotado otras opciones, pero en este modelo específico de negocio, en el que no es una expectativa de que en cuestión de 1 o 2 meses se recupere operatividad, sino que están viendo que en el mejor de los casos recuperarían para la temporada de fin de año, pues dijeron, no hay empresa que se sostenga 6 meses pagando salarios, pagando aportes, pagando todo sin ni un solo ingreso. Así que el ministerio no va a sacar una circular diciéndonos eso, pero son opciones que siguen estando dentro de la ley, que hay que administrarlas muy responsablemente, porque lo que sí nos están diciendo políticamente es tratemos de defender el empleo y la fuente de empleo. Eso es muy importante porque aquí viene un poco la discusión de qué es primero, si el huevo o la gallina. Depende de muchas aproximaciones ideológicas, si primero es la empresa y después el trabajo, primero el trabajo, después la empresa. Yo definitivamente soy convencido que el trabajo se defiende defendiendo la fuente de empleo. Así que si yo solo me encargo de defender el trabajo, asfixio la fuente de empleo y al final lo que hago es acabar el trabajo. Entonces, en ese sentido, pues políticamente nos dicen algo, pero eso no inaplica los demás instrumentos que están contenidos en la ley. A nivel de resoluciones, tal vez ustedes menos las han sentido, porque como les digo, las resoluciones lo que nos dicen, y que sí son vinculantes, es cómo el servicio público, la función pública se va a ejecutar. Entonces, aquí las resoluciones fundamentalmente se movieron en suspender términos. Si ustedes tenían una querella en el ministerio, estaban tramitando un permiso de horas extras, pues los términos fueron suspendidos porque las resoluciones se expidieron en esa línea. Pero miren algo particular de cómo políticamente es un mensaje, pero jurídicamente es otra cosa. La resolución que suspendió términos, que fue la resolución 876 del 1 de abril del 20, dice, ordena la suspensión de todos los términos, de todos los trámites que se adelantan ante el ministerio, excepto los de despido y los de suspensión. Porque el ministerio jurídicamente entiende que es inevitable que va a tener que tramitar estos procesos. Lo que pasa es que políticamente no los dice y no los incentiva, y por el contrario los desincentiva. Pero no puede ir en contra de su función que jurídicamente le obliga a tener que darle trámite a estas solicitudes. Por eso esa resolución, que si se dan cuenta es del 1 de abril, que a esa sí no se le hace ninguna divulgación, de eso sí no hay medio, ni nadie, ni publicada por ningún lado, el ministerio dice suspendo todos los términos, menos los de autorizaciones de despidos de suspensiones, porque eso me toca revisarlos, que me toma mi tiempo, sí, y que definitivamente en nuestra opinión no es estratégico tocarle la puerta al ministerio, y no es estratégico porque eso es tiempo, eso es costo, eso es complejidad, eso es involucrar otros intereses. Es más estratégico hacer como lo que les estoy planteando que en este momento está sucediendo, en el que posiblemente se exploren acuerdos, se exploren otros procesos más amigables, porque esas otras alternativas pues tienen las dificultades a las que hago alusión. Entonces, las resoluciones son temas de reglas de trámites. Entonces, por ejemplo, que el mecanismo de protección al cesante, que es a lo que se accede cuando las personas pierden su empleo, pues salió una resolución para dejar claro cómo se accede a esos apoyos que da el Estado. El Estado a través de nuestros propios aportes, porque eso se financia con los propios aportes que hacen los empresarios. Entonces, estas resoluciones, tal vez mucho más alejadas para ustedes, pues no tienen esos mensajes políticos, sino son reglas de cómo funcionan estos procedimientos. Pero vienen los decretos, que tal vez es lo más de más peso de todo esto. Y los decretos sí son leyes. Y es, bueno, listo, usted ya me echó su mensaje político,
Usted ya me dijo cómo son sus procedimientos, pero cuénteme en qué va a adaptarse a cambiar la ley para entender esto, para atender esto. Y aquí hay un elemento que tenemos que asumir con realidad, y es que nuestra constitución política prohíbe que en los estados de emergencia se expidan leyes que deterioren los derechos de los trabajadores. Entonces, eso se vuelve una gran camisa de fuerza que solo se podría cambiar si hay cambio constitucional. Y eso no es competencia del presidente de la República. Por eso yo con algo de, sí, de frustración, pero también de entendimiento, les tengo que decir que los muchos decretos que muchos querían no existen. De hecho, solo tenemos 3 decretos y cambiamos de autoridad. Y de esos 3 decretos, solo hay uno que de manera particular representa algún tipo de alivio en costos laborales, con muchas discusiones que van a haber de por medio, porque como tenemos esa camisa de fuerza, pues esa camisa de fuerza le genera incertidumbre a las normas que se expiden. ¿Cuáles son los 3 decretos que se han expedido? El 488 del 27 de marzo del 2020. ¿Qué nos dijo? Pues ese decreto realmente trajo 2 cosas interesantes. Una, fue habilitar la posibilidad de retirar cesantías para fines distintos al retiro del trabajo. Porque si ustedes recuerdan, el auxilio de cesantías se consigna en un fondo. Y a ese fondo solo se accede o cuando el contrato se acaba o por razones de construcción y educación, es decir, por gastos educativos o de vivienda. En este decreto legislativo, el gobierno nacional, actuando como legislador, básicamente autorizó para que aquellos que el contrato no se acaba, pero que sus ingresos disminuyen, porque atendieron los llamados a revisar condiciones contractuales, a ajustar cosas, pues les habilita la posibilidad que los trabajadores puedan ir a pedirle al fondo de cesantías el retiro de las cesantías. Este decreto tiene también un gran mensaje que es algo a lo que nosotros definitivamente hemos venido subiendo el volumen. Esta contingencia a nivel empresarial se afronta de manera mancomunada y concertada con los trabajadores. Entre más unilateral usted la afrente o entre más esté esperando de la ayuda del Estado, quiero que decirles que más alto les llega el nivel del agua. ¿Por qué? Porque el Estado funciona lento y tiene que administrar muchos intereses. Ayer decía el ministro de Comercio que cuesta 20 billones de pesos un subsidio a la nómina. En otras palabras, nos está diciendo no se queden esperando que el Estado les subsidie la nómina. Y puede ser que muchos sigan como en la espera de si va a salir algo para que me la subsidie. El tema de los créditos. La norma existe, va lento, los cupos se agotan, los criterios son complejos. Y en ese sentido, pues no es fácil que esa dinámica vaya reaccionando de esa forma. Entonces, el gran llamado es, el gran camino de solución está en las manos nuestras, eso es lo más valioso. Y está en las manos de tener que trabajar con alguien en los que a veces no confiamos que se pueda trabajar estas cosas y sí se pueden trabajar, que es en el trabajo que se hace a nivel de trabajo mancomunado con los trabajadores. ¿Por qué? Porque con los trabajadores yo puedo convenir lo que quieran, revisar el contrato en cualquier línea, disminuir salario, quitar beneficios, disminuir jornadas, siempre respetando los mínimos de ley. Pero hay un marco de trabajo, un margen de trabajo muy grande, que es precisamente lo que nos dijo la última circular, en la que después de que el ministerio había dicho, traten de tocar de último a los trabajadores, ya en la última circular el ministerio me está diciendo, como sé que tienen que tocarlos, traten de hablar con ellos, de convenir con ellos las modificaciones, entre otras cosas porque eso alivia la presión política. El Estado está tratando de evitar que sea a él el que le toque tomar la decisión, porque si es al Estado el que le toca tomar la decisión, eso tiene una contingencia política que uno no sabe qué desenlace tenga. ¿Ustedes se imaginan que saqueara al Estado colombiano una medida y dijera se autoriza los despidos de toda la gente? Uno no sabe qué contingencia política hay. Entonces el Estado está queriendo evitar eso. Y por eso su gran apuesta es hágalo. Y nos da estos mecanismos. Si ustedes reducen salarios con acuerdo entre la gente,
yo les autorizo a los trabajadores que retiren sus cesantías. Nos dio la posibilidad de vacaciones anticipadas, no solo las acumuladas, sino también anticipar periodos futuros, para que estos periodos de ausentismo se puedan reemplazar con vacaciones. Eso no a todo el mundo le funciona, pero a algunos sí, porque me implica una disminución en el pasivo vacacional, pero más importante aún, son vacaciones en las cuales no tengo que incurrir en costos de ahorro, de reemplazo, porque son vacaciones no reemplazadas, que uno no ve el impacto en caja ahorita, pero lo puede ver en una visión un poco más a mediano plazo. Eso fue lo primero que hizo ese decreto, realmente esas dos medidas. Después apareció otro decreto que nosotros no lo hemos sentido tan directo, donde se hace una redistribución de los aportes a riesgos laborales para obligar a las administradoras de riesgos laborales una mayor asistencia y acompañamiento a las empresas. Ahora, ojo con esto, algunos medios han querido decir es que ahora les toca a las administradoras de riesgos laborales suministrar todos los elementos de protección para la pandemia. No es cierto. Lo que pasa es que el decreto dice que hay unas actividades de altísimo riesgo y en esas actividades de altísimo riesgo las administradoras de riesgos laborales tienen que dar los elementos primordiales. Entonces, eso es hablado al sector de la salud y algunos otros sectores que logren demostrar ese altísimo riesgo. Pero al grueso de nosotros no podemos esperar que nos vayan a suministrar las herramientas de protección. A esta altura, si nosotros nos estamos imaginando una activación progresiva de nuestras actividades, ya debemos haber hablado con nuestra administradora de riesgos laborales, ya debemos estar en nuestro ejercicio de investigación, ya debemos estar contactando proveedores para efectos de contar con los insumos que vamos a necesitar para brindar estos elementos de protección a nuestros colaboradores. Ese fue el decreto 500 del 31 de marzo. Entonces miren cómo son medidas muy puntuales. Una, vacaciones anticipadas, retiro de cesantías y la gran medida que nos anunciaron mediante el decreto 558 del 15 de abril, que fue la medida sobre la disminución temporal de aportes a pensiones. Varias cosas por mencionar ahí. Uno, es una disminución, no es un plazo de pago. Es decir, que durante el mes de abril y el mes de mayo, el aporte a pensión vale menos. No es que me lo vayan a cobrar después. Por lo menos no directamente. Esto simplemente es un anuncio de una necesaria reforma pensional el próximo año y ahí quién sabe qué pasa. Pero en ese momento es disminución del aporte. Y el aporte pasa del 16% al 3%. ¿Y ese 3% cómo se paga? Un 75% la empresa, un 25% el trabajador. Segundo elemento que está claro, aplica para todas las empresas. En algún momento se trató de hacer ver que estos apoyos iban solo para un sector específico, que es el de las medianas, micro, medianas y pequeñas empresas. Esto aplica para toda la compañía. Solo que el gobierno nacional dejó la opción de que aplica para la compañía que quiera optar por aplicar el beneficio. Es decir, que ustedes tienen que hacer la reflexión de si van a aplicar el beneficio, porque eso no va a ser automático. Cuando la planilla de abril que se paga en mayo, la vayamos a pagar y vayamos a aplicar el beneficio, tengo que hacer uso de una planilla diferente a la que he utilizado siempre, que es una planilla que está en proceso de resolución del Ministerio de Salud. Muy posiblemente hoy salga esa resolución, si no, ya salió, porque ya el proyecto de firma ya se conocía. Entonces, es una opción que vamos a poder asumir, que particularmente, esto es una visión muy propia, pero depende de cada organización cómo afronte el riesgo y estas amenazas. Pero yo soy de la opinión que el COVID-19 nos está enfrentando a un modelo en el que hay mucha incertidumbre. Hay muchas cosas que no tenemos claras. Y frente a la incertidumbre, parece inteligente y estratégico asegurar caja. Y la caja se asegura no solo con pagos, sino también con ahorros. Y en ese sentido, me parece que esto es un ahorro interesante. Así que así su organización no se esté viendo directamente afectada, creo que es un ahorro que vale la pena considerar, porque nosotros no sabemos cuál es el destino o el resultado al que nos vamos a estar enfrentando en 15 días, en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Y esta es una medida temporal, aplica para abril y mayo, no más. Es decir, o el beneficio lo usa estos 2 meses o ya no lo usa. Que también es importante advertir que esto tiene unos impactos marginales para la gente. Aquí hay impactos. ¿Cuál es el impacto? Esos 2 meses de aporte para los que están en ahorro individual, un fondo privado, no suman capital para pensión. Por ahí la norma dice que sí para las pensiones mínimas, que son la garantía de pensión mínima con 1.150 semanas o una pensión de salario mínimo, pero para los que no estén en esa expectativa, esto no va a sumar porque no hay ahorro.
Y lo mismo para los que están en prima media, 2 meses equivalen a 8.59 semanas. Esas semanas no van a sumar para una pensión. En otras palabras, ¿qué va a implicar? Que nos va a tocar pagar 2 meses más después para poder recuperar estos periodos, porque suman solo para pensiones mínimas, pero para pensiones superiores a ese contexto, estas semanas no existen y desaparecen. Esta es como la gran medida reciente, estamos muy pendientes de esta resolución. Tienen que tener muy en cuenta que se aplica en la planilla que se paga en abril, en mayo, perdón. Para los independientes también aplica. Los independientes, la planilla de abril se paga mes vencido hoy en día también como consecuencia de unas modificaciones que tuvimos el año pasado. Las empresas pagan en mayo lo de abril y en junio lo de mayo. Así que tenemos que estar muy atentos que si vamos a hacer uso de este beneficio, tenemos que verlo reflejado acá. Por ahí políticamente se ha dicho es que esto está hecho para no despedir gente. Eso no está condicionado así. Es decir, está condicionado para tratar de dar alivio y que ustedes traten con esos alivios de resistir un poco más, pero no que es que si yo ya retiré a alguna persona, entonces ya no puedo acoger el beneficio que el gobierno nacional nos está otorgando. Y les tengo la noticia que no hay más normas laborales. Esa expectativa de que es que iban a salir subsidios a la nómina, que eso no, y es muy difícil que eso exista. Aquí existe un juego de manejo de información muy complejo en el que se buscan controles políticos, se manejan esas expectativas, se generan resistencias como parte de una estrategia en la cual todos están en la misma dinámica y es saber cuánto resistimos de más. Como les digo, el material es mucho más amplio porque van a ver la misma diferencia en cada una de las autoridades, pero este webinar está focalizado a temas laborales, entre otras cosas es de lo que sé. Si sigo adelante empiezo a patinar por otras disciplinas. Y bueno, con eso quiero terminar mi intervención. Si me dan un minuto, quiero revisar el chat, que he visto que han escrito bastante, antes de que aperturemos el audio por si hay algunas preguntas por chat. Y ya miramos. ¿Listo? Y quiero, mientras vas leyendo las preguntas, Diego, hacer resonancia del último comentario que es de Julio Rodríguez, porque me parece muy importante. Por fin, leo textualmente, por fin una conferencia que le sirve verdaderamente al empresario afectado por este momento. Muchas gracias, lo dice Julio Rodríguez. Gracias, Julio, por ese comentario generoso de tu parte. Gracias, Diego, porque pues esta es una validación de que estamos sumando, que estamos aportando valor. Y enhorabuena porque pues harto que lo necesitamos los empresarios. Ahí, y te voy a comprometer, y aquí en público lo voy a hacer, llegamos a 50 personas, estamos 49, alguien seguramente por agenda tuvo. Se nos fue el audio de René. No, esto llegó. Aló. Ya viste, es que se te había sido un segundo. Creo que René se nos fue un segundo. Voy a aprovechar. Creo que ya volviste, René. Sí. Aló, sí, ya. Aló. Te no fuiste ahorita un segundo. Cuéntame. Bueno, entonces voy a tomar las preguntas. Voy a atender primero las que están en el chat y después, pues con mucho orden, habilitamos algún par de preguntas por audio. El Ministerio de Salud es la entidad llamada a emitir circulares sobre protocolos de seguridad para el trabajo. ¿Cuáles son esas circulares? Efectivamente, es el Ministerio de Salud. No obstante, se viene haciendo un esfuerzo conjunto para sacar circulares conjuntas con las distintas autoridades del RAM. Entonces, por ejemplo, a nivel de la construcción, pues existió una circular conjunta entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda. A nivel de Minas y Energía, una circular conjunta entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Minas y Energía, pero efectivamente es el Ministerio de Salud. Ya hay varias circulares expedidas, la circular 001, que nos van anticipando unos protocolos que debemos ir nosotros estudiando sobre eso. La ARL tendrá excusas para culpar a los empresarios cualquier contagio si esas normas de seguridad no son conocidas y planteadas previamente. Hay que tener cuidado. Digamos que por regla general la pandemia no es culpa mía. Es un problema de salubridad pública y creo que muy difícilmente se podrá imputar en principio una responsabilidad a un empresario por el contagio, una circunstancia
del COVID-19. Otra cosa distinta es que a mí me dicen que tengo que hacer cosas. Y si no las hago y eso facilita el contagio, ahí sí puedo entrar en un terreno de culpa. Entonces, les insisto mucho, ustedes tienen que desafiar y exigir a sus ARLs, pedirles orientación, documenten esto, porque además del esfuerzo propio que se hace de informarnos con las circulares y las acciones, necesitamos contar con el expertise. Y en este caso, por eso una de las resoluciones que les mostraba y el decreto, perdón, que redistribuía los aportes a ARL, es precisamente para darles a ellos un poco más de oxígeno y que puedan ser mucho más activos en este proceso de acompañamiento. ¿Qué podemos hacer ante trabajadores que manifiestan temor de contagiarse por asistir a laborar si la empresa está autorizada y de hecho obligada a operar? Ahí lo que nosotros estamos manejando es la siguiente tesis. Tú le informas al trabajador, tiene que presentarse a trabajar. Si no se presenta a trabajar, tienes dos posibilidades de manejo. Uno, que me parece un poquito brusca, pero es una opción, que es el tema disciplinario. Parece brusca. Pero otra opción es la posibilidad simplemente de decirle al señor, si usted no viene a trabajar, pues yo no le pago el salario. Así que entiendo que está ausentándose sin el efecto del pago del salario. Y esto también se nos va a activar un poquito ahora, que van a pasar restricciones para personas con ciertas edades, con ciertas patologías, donde vamos a tener que acudir mucho al escenario de, yo entiendo que no está viniendo a trabajar de manera justificada, pero el no trabajo no genera el salario y vamos a tener que explorar por esos lados. Tengo un caso de una persona que solicitó una licencia no remunerada y luego de todas las noticias sobre las circulares en las que se prohíben esa licencia, argumenta que su jefe inmediato lo obligó a firmar. ¿Cómo se puede manejar esta situación? Pero lo importante es que ustedes estén tranquilos en que no haya sido así. Un vicio del consentimiento requiere un proceso. Así que si la persona argumenta que lo obligaron, pues que vaya a un proceso y demuestre que lo obligaron. Pero lo importante es que ustedes tengan la conciencia de que no fue así. Y un elemento que me es importante, sensibilizar a la gente no es obligar, que eso también es valioso. Ahorita hay que hacer unos muy buenos esfuerzos de comunicar, de sensibilizar, etc. Antes de iniciar esta llamada estaba con un cliente donde estábamos haciendo un ejercicio de sensibilizarle a su gente, contándole las problemáticas del petróleo, las problemáticas del dólar, las problemáticas del COVID, porque es que además les decía un poco, cuando todos nosotros en diciembre estábamos haciendo nuestros propósitos y planes para el 2020, lo hicimos con un panorama que nos lo voltearon completamente. ¿Quién se iba a imaginar que en el primer trimestre del año 2020 iban a pasar los siguientes 3 hechos históricos? Porque no son hechos aislados, son históricos. Hecho 1, la caída del precio del barril al valor más bajo histórico en toda la historia de la humanidad, llegando el barril a un precio negativo en el que el comprador dice, yo le pago para comprarle, yo le pido que me pague si quiere que le compre, por un problema de almacenamiento y de sobreproducción. Primer hecho histórico. Segundo hecho histórico, ¿quién se iba a imaginar que en el primer trimestre Colombia iba a tener la tasa de evaluación más grande del peso? Llegamos al dólar más caro de toda la historia, 4.154 pesos. Y tercero, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a tener la primera pandemia mundial por un coronavirus, que corresponde a una categoría de altísima infectosidad de contagio? Entonces, nadie en los planes de diciembre se imaginaba eso. ¿Eso qué quiere decir? Que nos toca repetir la champaña del 31 de diciembre y volver a repetir nuestros propósitos y nuestros planes y volverlos a hacer con un contexto diferente. Eso hay que sensibilizárselo a la gente. No se trata de decir que nos tocó sentarnos a llorar y esperarnos que la marea nos ahogue. No, de eso no se trata. Se trata de decir, nos cambiaron los supuestos, nos tocó replantear nuestros propósitos y nuestros planes. Y eso es un poco el llamado que se está haciendo. Tengo 2 preguntas. Si disminuyo el salario de mutuo acuerdo con mis trabajadores, ¿cómo hago el aporte a la nómina? El aporte a la nómina se hace en proporción al salario, pero nunca menos del salario mínimo legal. Es decir, que si yo tengo un salario de 5 millones, lo bajo a 2,5 millones, el aporte será por 2,5 millones. Si yo tengo un salario de 1 millón de pesos y voy a convenir con la persona la disminución de la jornada a la mitad y va a trabajar medio tiempo y por eso se va a pagar 500,000, en ese caso el aporte será sobre el salario mínimo porque nunca puede haber una base inferior al salario mínimo legal. Cuando el decreto 558, esa disminución de aportes afectaría entonces la mesada pensional del futuro pensionado. En régimen de ahorro individual sí la afectaría un poquito, para mí es marginal. ¿Por qué? Porque no hay ahorro que sume para el capital.
En régimen de prima media, en mi opinión, no afecta al monto de la pensión, porque la pensión en el régimen de prima media se liquida con el promedio de los últimos 10 años de ingreso base de cotización. Y aquí el ingreso base de cotización no va a cambiar, lo que va a cambiar es el porcentaje de la cotización. ¿En qué va a afectar? En que esas 8.59 semanas se pierden. No para llegar a las 1.300 de salarios mínimos, pero sí para, hay una tasa de reemplazo cuando yo cotizo más de la cuenta para tener un poquito más de pensión, esa tasa de reemplazo para ese poquito más de pensión no va a tener en cuenta estas 8.59 semanas. Las empresas que estamos trabajando no tenemos acompañamiento de la ARL que verifique y asesore en cuanto al cumplimiento de protocolos en las emergencias. Ahí es un gran desafío que les menciono. Por eso les decía, aquí hay que identificar cuál es el papel que juega cada uno de ellos. Hay muchos actores que tienen muchas obligaciones, pero van lentos. Y evidentemente las ARL también tienen unas presiones importantes. Aquí el llamado para mí es, nosotros tenemos que ser los reactivos y los gestores de la mayoría de nuestros procesos. No podemos quedarnos un poco a la espera de que vaya viniendo las autoridades, porque cuando venga le va a pasar como el barco, que produce una ola que me va a generar mayor sumergimiento. Entonces, en eso hay que tener cuidado con eso. Para todos los independientes no aplica entonces la rebaja poco pensión. Sí, se aplica para los independientes. No sé si tal vez ahí me hice entender. Sí aplica para los independientes para el mes de abril y para el mes de mayo. Y va a ser un alivio importante. Una empresa que decide despedir personas unilateralmente pagando la indemnización y alguien despedido está contagiado con COVID-19 puede incurrir en faltas o sanciones. Recuerden ustedes que los despidos tienen unos límites y hay unos límites que están asociados a unos fueros y entre esos están los fueros de salud. Yo creo que una persona que en este momento está padeciendo un COVID-19 estaría amparado por esa regla y efectivamente estarías expuesto al riesgo de una tutela y que te obligue un reintegro de ese colaborador. Buenos días para las personas que están en posición de trabajadores. ¿Cómo puede acordar una suspensión del contrato que implique cesar de manera temporal sin fecha exacta dada el acuerdo por parte del trabajador su obligación de prestar servicio y por parte del empleador la de salario cuando el trabajador no tiene una fuente de ingreso para suplir sus necesidades básicas y las de familia? Toda la razón, varios comentarios. Uno, las suspensiones deben tener fecha. Yo no creo en las suspensiones indefinidas, deben tener fecha. Pero dos, efectivamente la suspensión tiene un gran elemento complejo y es la no causación del salario. Pero sí también un poco el llamado a ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Porque la suspensión, lejos de ser una mala alternativa, es una alternativa aceptable. ¿Por qué? El contrato de trabajo tiene un elemento fundamental que es el servicio. Si una persona no puede cumplir el objeto del contrato, lo normal es que el contrato se acabe. La suspensión precisamente lo que hace es evitar que el contrato se acabe, mantener vigente el contrato con unas garantías, entre esas las garantías de seguridad social, como son las garantías pensionales y de salud, que en este momento son tan relevantes, una invalidez, una muerte, la cobertura en salud. Entonces, claro, si yo veo el vaso medio vacío, lo que estoy viendo es que es una mala opción. Pero si veo el vaso medio lleno, lo que estoy viendo es que me está manteniendo el contrato, me está manteniendo aseguramiento social, cuando podría existir la posibilidad de que el contrato no estuviera vigente con ninguna de esas garantías. Ahora, hay escenarios intermedios. Yo puedo construir licencias con algún apoyo económico, con algún auxilio, concertar esos componentes. Pero lejos, las licencias no remuneradas es una alternativa muy positiva que contempla la ley colombiana, porque en otros ordenamientos jurídicos lo que pasa es que si el contrato no puede cumplir, se acaba. Aquí la norma permite que si no se puede cumplir, el contrato se mantenga con unas garantías básicas para el trabajador. Cuando usted hizo referencia en su respuesta a los trabajadores que tenían miedo de ir a trabajar y a adoptar medidas disciplinarias o no el pago del salario por la no prestación de servicio, ¿no me podría alegar lo estipulado en el 140? Tiene toda la razón, pero es que el 140 hay que leerlo muy bien, Daniela. El 140 dice lo siguiente: salario sin prestación de servicios. Y dice que aunque el servicio no se preste por disposición y culpa del empleador, el salario se mantiene. Lo que quiere decir, y por eso hay que leerlo muy bien, porque aquí efectivamente la fuente es el 140, que si el servicio no se presta por una causa que no es disposición ni culpa del trabajador, pues no hay pago del salario. Así que es el 140, pero leído más ampliamente, no solo como la gente está acostumbrada a leerlo, que si no va a trabajar le pago. El 140 dice si no va a trabajar por culpa o disposición del empleador. En este caso no es ni mi culpa ni mi disposición. Bien,
fue un volumen importante de preguntas que hizo que nos extendiéramos un poco. No sé si persiste alguna adicional o pudiéramos ir dando cierre a nuestro encuentro. De antemano, desde luego, dándoles mil y mil gracias. Nosotros les compartimos el material. Quedan nuestros datos de contacto. Como lo decía René al principio, nosotros en este momento hemos decidido empresarialmente direccionar nuestra mirada hacia las pequeñas y medianas empresas, porque sabemos lo que ello implica en términos de defensa de nuestra economía. Según cifras del DANE, el 80% del empleo colombiano lo produce la pequeña y mediana empresa. Así que si bien es cierto que no necesariamente es la más protagonista en participación del Producto Interno Bruto, sí es la más protagonista en generación de empleo. Y el empleo es la que mantiene la dinámica social y circulante de una economía. En ese sentido, estamos muy abiertos, quedamos muy pendientes de ustedes. Como se los decía René, dispusimos de unos programas muy especiales de asistencia a las empresas pequeñas y medianas empresas con unas tarifas muy subsidiadas que les permitan contar con nuestro apoyo durante este tiempo. Muchísimas gracias, René. Te dejo la palabra para el cierre. Buenos días, creo que René tuvo unas fallas técnicas, pero pues queremos agradecer de verdad la participación en este webinar, la información pues que nos dieron y invitarlos pues a que se sigan conectando a estos eventos, a estos webinars que venimos realizando. Esta tarde tenemos un evento, es el Monthly Pitch de 5 a 7, los invitamos a que se puedan conectar, a que conozcan equipos también que están haciendo emprendimiento en este momento. Y mañana pues seguirlos invitando a los webinars que tenemos también de cómo crear, cómo innovar empresa en medio de tiempos de crisis. También tenemos un tema muy importante que es el de inversión. Y pues agradecerles de verdad a todos la participación y estos temas que pues nos aportan muchísimo en este momento. Bueno, feliz día. Muchas gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias de verdad por este aporte y los esperamos también esta tarde a las 3 de la tarde, también para seguir complementando pues estos temas que tenemos. Vamos a tener a Carolina Solano, ella nos va a hablar sobre decisiones en contratos comerciales a las 3 de la tarde. Los esperamos y muchísimas gracias.